This momento. Call is now being recorded. Bueno. Me presento, mi nombre es Carlos Manuel Orozco, maestrante de la Universidad Fermín Toro, maestría en Gerencia y Liderazgo y asignatura Paradigma de la Investigación, profesor Edin Gotera. Compañera, ¿puede presentarse? Mi nombre es Aida Astrid Coronel Barahona, maestrante de la Universidad Fermín Toro, maestría en Gerencia y Liderazgo en Educación, con el profesor Edin Gotera. Bueno, compañera, le recuerdo que la ponencia de hoy involucra los temas paradigma de la educación superior desde el punto de vista científico y las diferentes posturas de los paradigmas cualitativos y cuantitativos de Costa Rica. En estas diferentes posturas de los paradigmas de cualitativo y cuantitativo de Costa Rica vamos a tener en cuenta estos aspectos. Postura general en la educación superior pública, postura general en el área de educación superior privada, postura en cuanto a la contratación de docentes, postura en cuanto a cómo son los diseños curriculares, comparación de la matrícula privada versus la matrícula pública, índice de deserción de los estudiantes, cómo es el trato del sistema actual de estudiantes en forma general y cómo es el trato del sistema actual del docente en forma general. ¿Sí? Comienzo yo con mi primer punto, ¿sí? El que habíamos paradigmas de la educación superior con el punto de vista científico, ¿sí? Entonces, la educación superior en muchos sentidos genera muchas ambigüedades. Hablando en sentidos teocráticos, porque en la sociedad, al estar más educada, hay menos control y dominio de las masas y tendrán los políticos más dominio. Es por ello que es común que se busque apaciguar los modelos manejados por las universidades. En el caso de Costa Rica, no difiere mucho de América Latina, en donde los claustros académicos se han convertido en una ventana hacia el ser humano y crítico reflexivo. Es posible afirmar que del análisis científico el paradigma de la educación superior es algo que va más allá de los salones de clase, porque se busca educar seres humanos que tengan un sentido crítico de la vida y que vaya ligado al ser moderno, en donde una andada de información no fluye y sea necesario de tener el pensamiento que sepa diferenciar la información y explicar la información e ir más allá, compañera. Compañera. Les voy a hablar sobre la postura general en el área de educación superior pública en Costa Rica. En este mismo sentido, es coherente hablar y centrarse únicamente en Costa Rica. Para ello, responderemos una pregunta que será parteaguas, guiando cada uno de los aspectos importantes que cubra toda la educación superior en este país. ¿Cuáles son las diferentes posturas de los paradigmas de educación superior en Costa Rica? En este sentido, y para responder en un enfoque más amplio, se hablará del área pública según Garbanzo 2007, la pérdida de calidad de la educación superior. Creció el interés por estudiar los factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios a fin de ofrecer herramientas de trabajo a futuras investigaciones en este campo.
desde un enfoque más integral sobre el desempeño estudiantil. Es claro decir que existen numerosos estudios en el país sobre estos cuestionamientos, identificando claramente en que la calidad de la educación superior pública se ha mantenido estable. Simplemente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han insumiscuido notoriamente en el paradigma de dicha educación. No hay que desconocer que una de las incidencias que afectan el desempeño de los estudiantes universitarios en instituciones públicas es el bagaje educativo y las bases con que llenan, porque es claro decir que, según Garbanzo, en el 2007, diferentes estudios explican que el rendimiento académico previo a la universidad es un claro indicador del éxito académico en los estudiantes universitarios. Acotando a lo anterior, es claro afirmar que una de las bases de este paradigma crítico es que los estudiantes autónomamente busquen ir más allá de los temas vistos en clases. Para ello es necesario el nivel educativo con que lleguen los educandos, porque es claro decir que es indispensable para que la calidad educativa se mantenga o vaya en retroceso. Ok, compañera. Ok, entonces usted relacionó la postura general del área de educación superior pública, entonces yo voy a generar la postura general del área de educación privada en Costa Rica, ¿cierto? Muy bien. En este sentido, ligado a la educación superior privada de Costa Rica, no difiere mucho en la educación pública, pero sí tiene diferencias que se deben nombrar en el sistema en donde el estudiante es un ser crítico y no solamente en la universidad, sino en todos los procesos que en su vida desarrolle. Por lo tanto, podemos acá hacer una brecha estrecha de lo anterior y se puede decir que lo que se ha buscado históricamente en las instituciones de educación en Costa Rica, en educaciones privadas, superiores privadas, es estar a la vanguardia del mundo, globalizado. Es por ello que el paradigma manejado tiene muy en cuenta, primeramente, el ser crítico del mundo cambiante y menguante para una segunda instancia poder cambiar la tecnología con todos sus procesos. Muy bien, compañera. Bueno, Puede seguimos con la... continuar con la, perdón, compañera, puede continuar con la postura en cuanto a la contratación de docentes. Muy bien, muchas gracias, compañero. Okay. Bueno, en Costa Rica, como en muchos lugares de América, en cuanto a la contratación docente, se maneja de distintas maneras, dependiendo de la institución educativa y el profesional. Según González, en el 2012, uno de los retos de las unidades académicas es la existencia de políticas de formación y reflexión permanente, abordando temas como la enseñanza de la disciplina impartida, las políticas de contratación de tiempos completos y tiempos parciales. Desafíos. Con bases en lo anterior, es claro afirmar que aún no existen como tal una política que agrupe la contratación a tiempo completo y parcial. Es decir, que las universidades tienen autonomía en cuanto a la contratación y en cómo ejecutarla. Bien, compañera, usted ha dado la postura en cuanto a la contratación de los docentes. Entonces, yo voy a exponer cómo son los diseños curriculares en Costa Rica, ¿sí? Es claro que decir que la creación de un diseño curricular se tiene en cuenta infinidad de aspectos fundamentales
que cimientan el engranaje en el momento de llevarlo a la realidad. Claramente, no se puede desconocer aspectos curriculares que inciden profundamente en la puesta en marcha del mismo, ¿cierto? El desarrollo curricular innovador, creativo y flexible es incluso integra la perspectiva de los derechos de género y protección del ambiente. Y el uso de las nuevas tecnologías que propicie, y acá podemos nosotros también buscar una brecha estrecha donde lo anterior debe ser claro y afirmar que en el momento fundamental del currículo, específicamente en las instituciones educativas de educación superior de Costa Rica, sí tienen en cuenta aspectos propios, como son la innovación, la creatividad, flexibles e incluso todo eso combinado con unas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Claramente, teniendo en cuenta que en el siglo XXI todo es una extensión de los currículos debido a la manifestación del uso de las herramientas anteriormente descritas. Continúe, compañera. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la comparación de la matrícula privada versus pública en Costa Rica. La matrícula de niños y adolescentes en el sistema educativo costarricense superó al shock provocado por la pandemia durante el 2020, al fuerte impacto en la economía de miles de familias y al distanciamiento obligatorio entre estudiantes y profesores. La población estudiantil aumentó en casi 6,000 personas entre el 2020 y el 2021, según la plataforma actualizada que registra a todos los alumnos con su número de cédula, lo que sugiere que no se materializó el temor de que una porción grande de alumnos hubiera quedado desconectada durante el alejamiento del 2020. Un total de 1.158.644 personas era la comunidad estudiantil del país hasta el 10 de marzo, según datos proporcionados por Reinaldo Ruiz, jefe de la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación Pública. De este total de 100.675 están matriculados en 582 centros privados, aunque la mayoría de estas instituciones corresponden al nivel preescolar. Es decir, que el 8.7% de la matrícula nacional de educación general básica está alojada en el sistema privado. Esto quiere decir que las escuelas y colegios privados tampoco sufrieron un deterioro de su matrícula, pues ese 8.3%, el promedio en los últimos 20 cursos lectivos, de acuerdo con los datos entregados por el Ministerio de Educación o solicitud de este seminario. Otra manera de decirlo es que hay un alumno en un centro privado por cada 10.5 en centros estatales. La comparación de los datos del año 2000, sin embargo, debe considerar que en el 2020 y en el 2021, en el Ministerio de Educación utiliza una base de datos mucho más precisa que permite individualizar cada estudiante por su número de identificación y no se basa solo en los reportes globales de las direcciones de cada institución, explicó Ruiz. La pandemia no afectó tanto la exclusión en centros educativos. Los métodos de educación a distancia funcionaron para estos efectos, concluyó Ruiz, en referencia a estrategias que impulsaron a miles de educadores para tratar de mantener
el contacto con sus alumnos mediante Internet, mediante teléfonos, celulares o material, enviando a casa dentro de bolsas con comida. Aunque el tamaño del perjuicio en el desarrollo de los estudiantes está por medirse aún, los datos de matrícula trajeron alivio a las autoridades educativas del país. Ahora el reto es, además de adaptar el aprendizaje a las circunstancias a la pandemia o a nuevas exigencias, recuperar mucho tiempo perdido, pero no es relocalizar muchos estudiantes perdidos, aceptó miércoles la ministra de Educación, Giselle Cruz. Los datos del Ministerio de Educación no permiten de momento comprobar las sospechas de que hubo una alta migración entre centros públicos, entre privados o de un sector al otro, como señala Ruiz, con la base en el impacto económico sobre los hogares. Lo que tenemos es que en el 2021 hubo crecimiento de los dos en volumen, aunque es de esperar movimientos según las circunstancias o necesidades de cada familia, agregó el funcionario. En el caso de una niña de 10 años, que en marzo del 2020 comenzó clases en una escuela del centro de Turrialba, pero su madre perdió el empleo en turismo y tuvieron que irse a vivir a casa de la abuela en San Rafael de Heredia, donde se registró en una escuela pública, aunque en el 2021 recibió una beca en una institución privada cercana. Que ella siga estudiando es mi logro del año, dijo su mamá, que prefiere no dar el nombre para evitar exponer a la niña. Consultaba a Beatriz Ramírez, vicepresidenta de la Asociación de Centros Educativos Privados, ACEP, que agrupa a casi todos los centros de primaria y secundaria. Confirmó el registro que tiene de una mayor migración en varias direcciones. Informó de movimientos entre instituciones privadas hacia opciones de menor costo, pero que también hacían escuelas que garantizaban la continuación de las clases de manera satisfactoria. También pudimos notar una llegada de estudiantes que estaban en el sistema público y que buscaron opciones privadas y que sobre todo de un perfil de clase media con sus padres funcionarios públicos. Y añadió que si notaron una merma en la matrícula en los meses de abril y julio del 2020, pero conforme avanzó el tiempo, se mantuvieron los volúmenes iniciales de ese mismo año. Aunque Ramírez aceptó que hay diferencias entre la educación privada y pública, subrayó que la desigualdad puede ser mayor entre instituciones estatales, pues hay centros con recursos modernos y suficientes, de alta calidad de la enseñanza, pero hay otros con grandes carencias. La preferencia por las clases presenciales en este 2021 se reflejó por igual en las instituciones estatales privadas, a pesar de la opción de distancia que ofreció el Ministerio de Educación a cada centro particular. Más del 98% de estudiantes matriculados en el sistema público acudió a las aulas, según la ministra Cruz, mientras que en instituciones privadas el porcentaje de alumnos en modalidad solo virtual pasó del 30% al 13% en solo un mes, de acuerdo con una encuesta de ACEP. Muy bien, compañero, le cedo el siguiente punto. Muy bien, compañera Zaida, por sus aportes. El siguiente punto mío es el índice de deserción de los estudiantes en Costa Rica. ¿Sí? Existen diferencias insignificantes entre la deserción de los estudiantes, según su sexo o su providencia.
de los colegios públicos o privados. Por parte, los estudiantes provenientes de colegios técnicos y nocturnos tienen una mayor probabilidad de retirarse de la institución. La disposición de ingreso a la universidad bajo la obligatoriedad que ejerce Costa Rica da un empadronamiento en una carrera universitaria bajo la obligatoriedad y ha disminuido la cantidad de los desertores en términos brutos. Pero también ha enfatizado el fenómeno que sea preponderante del primer año de la universidad, bien en la deserción de las universidades de Costa Rica. Es institucional, mas no es abandono del sistema, es decir, operan flujos migratorios en el sistema de opciones de la educación superior, en donde quienes se encuentran en algún otro destino en el amplio mercado de las universidades públicas, compañera. Continúe usted, compañera, con cómo es el trato del sistema actual de estudiantes en forma general. Y podemos dar las conclusiones y podemos finalizar nuestra ponencia. Muchísimas gracias, compañero Carlos. Bueno, les hablo sobre cómo es el trato del sistema actual al docente en forma general. En Costa Rica, en cuanto al trato a los docentes en las instituciones de educación superior, es claro referirse a lo que afirma González en el 2012, que es prioritario que los y las docentes trabajen con base en ciertas premisas orientadoras, la reflexión crítica constante, la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, la excelencia y rigurosidad académica, así como la transparencia intelectual. Es claro afirmar que en Costa Rica la exigencia a los docentes universitarios es muy grande, pero eso no quiere decir que exista un maltrato. Simple y llanamente se busca es que haya reflexión, que es parte importante de todos los procesos educativos, que sigan estudiando y actualizándose en todos los procesos educativos. Las directivas ponen mucho énfasis en la rigurosidad académica. Se trae de nuevo a colación González del 2012 en el currículo universitario es la exigencia de un perfil docente. Construir este perfil requiere reflexión en torno a las exigencias de las sociedades latinoamericanas actuales, impactadas por el cambio histórico planetario. A los docentes se les exige no solo por lo que se quiera lograr en Costa Rica, sino se tiene en cuenta las exigencias de las sociedades latinoamericanas, sin limitarse solo a sus vecinos históricos, sino al impacto planetario. Continúe, Carlos. Bueno, Creo que compañera, es el tema que se... Dando ya por finalizar nuestra ponencia, podemos concluir y veo que podemos concluir que en los últimos años ha surgido en América Latina un nuevo modelo de desarrollo cuya dimensión fue facilitada por los cambios accedidos a la economía mundial globalizada, innovación y la tecnología y sus repercusiones en la región. Se ha generado un consenso en torno a los postulados económicos y también hay acuerdos que se traducen lentamente en las medidas concretas sobre los roles asignados del Estado. En cuanto a las políticas sociales, con dificultad se va tomando la conciencia de las limitaciones de tal manera tradicional de llevarlas a cabo y de la necesidad de renovar criterios para su diseño y puestas en práctica. Aquí analizamos
por un lado, las relaciones de cada modelo de desarrollo con el papel del Estado y el componente social, y por otro lado, describen los paradigmas de la política social. Creo que en este de la paradigma social emergen el dominante y el emergente, puesto que hoy en América Latina, contrastándolos en diversas dimensiones de la institución, lógica de toma de decisiones, financiamiento, objetivos, criterios y prioridades de expansión y la población beneficiada. Entonces, es muy parecida casi la educación casi de Costa Rica a toda América Latina, como Colombia, como Perú, como Ecuador. Entonces se asemeja. Entonces, esta es mi conclusión de esta ponencia. Bueno, compañera, muchísimas gracias por presentarse y profesor, un gran saludo de parte de nosotros, los ponentes, Saidati Coronel y Carlos Manuel Orozco. Muchas Muchísimas gracias. gracias, compañero.